Como cristiano, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. ¿Y cómo vas a agradar? Conociendo su voluntad a través de su palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Dios te quiere dar una casa que te lo va a pagar si debes en el banco. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Predicador que no advierte al pueblo del peligro, tal vez Cristo no lo llamó. La Biblia nos manda a contender por la fe. En defensa de la fe. Amados hermanos, estamos de regreso el día de hoy en el programa En Defensa de la Fe. Desde la Congregación Estudio Bíblico Parucía, levantamos nuestras manos, les saludamos a toda la audiencia que sigue el programa tras programa cristiano que hace apologética en defensa de la fe. Hermanos, nunca nos cansemos de dar gracias a Dios, aquel que murió en la cruz, el justo por los injustos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nuestra gratitud y alabanza a Cristo Jesús. Vamos a alabar con nuestras palmas a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esta es la lección número 21 de la serie Falsos Maestros, Falsos Profetas. Llegamos al verso 19 de la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Vamos a escuchar la lectura en la versión Reina Valera, que es lo que dice el pasaje. Atento, por favor. Escrito está: les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. El texto dice en su comienzo, les prometen, ¿qué cosa? Libertad. Cuando ellos son mismos, ¿qué cosas son ellos mismos? Esclavos de corrupción. Ahora, para entender este texto, quiero hacer dos preguntas este día. Y quiero que me preste su atención a las preguntas. Número 1. La primera pregunta es, ¿quiénes son los que prometen libertad en el verso 19? Y número 2, la pregunta 2 es, ¿en qué condición, es decir, en qué situación están los que prometen libertad? Vamos a comenzar a contestar esas dos preguntas. Hermanos, ¿qué es lo que promete? Dice en el texto, libertad. Prometer libertad en el ámbito político, en el ámbito religioso, es un anzuelo, una carnada para capturar la atención de las masas. Prometer libertad puede parecer que no tiene nada malo, que es algo bueno. Se lo usa en el mundo secular, se lo usa también en el mundo religioso. ¿Quiénes son los que prometen libertad? En la segunda carta del apóstol Pedro. Y 2, ¿en qué situación y condición están los que prometen, ofrecen libertad? Ahora, veamos el contexto. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Cuál es el tema que el apóstol Pedro está tratando? ¿Qué tema? Los falsos maestros, falsos profetas. Entonces, los falsos maestros son los que prometen libertad. ¿No ve, hermanos? Muy bien. ¿Quiénes son los que prometen libertad en el verso 19? Los falsos maestros, los falsos profetas. Ya está respondido la primera pregunta. Vamos a la 2. La segunda pregunta. ¿En qué condición, en qué situación están los que prometen libertad? Dice que son esclavos de corrupción. ¿En qué situación están? Son esclavos de corrupción. Otra palabra para esclavo, ¿qué quiere decir? Son apresados, ¿no? Son retenidos, oprimidos de la corrupción. Entonces aquí surge otra pregunta. ¿Realmente los falsos maestros están en la capacidad de ofrecer libertad? Esa es la pregunta. La Biblia dice claramente que son esclavos. ¿Qué cosas son? Esclavos. ¿De qué? De corrupción. Ahora la pregunta ahí es, ¿cómo un esclavo puede ofrecer libertad? ¿No le parece? ¿Cómo uno siendo esclavo ofrece libertad? Es increíble eso. Entonces, los falsos profetas y falsos maestros ofrecen a la gente libertad, pero la gente no se fija cómo están ellos. ¿Y el texto qué dice? ¿Cómo están ellos? Son esclavos de corrupción. Fíjese dos cosas. ¿Quiénes son los que prometen libertad? Y número 2, ¿cómo están ellos al ofrecer libertad? En este caso, los falsos maestros, ¿esclavos de qué son? De corrupción. Es increíble.
¿Cómo un esclavo puede ofrecer libertad? Eso es una actitud incoherente, hasta irónico y sarcástico. La ironía, también conocida como sarcasmo, es una figura literaria que en un tono burlesco se dice lo contrario a lo que se afirma. ¿Qué se está afirmando? Que los falsos ofrecen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. La ironía, para que entiendas mejor, te voy a explicar de esta manera. Son afirmaciones que a veces se dice lo contrario de lo que se afirma. Un ejemplo, ¿cuántos de ustedes han subido a un minibús que en el parabrisas, sea delante o detrás, tiene estas inscripciones? Dice, por ejemplo, tu envidia es mi bendición. ¿Han visto eso, ese letrero? Eso es sarcasmo, eso es ironía, ¿sí o no? ¿Cómo la envidia puede ser bendición de uno? Eso es irónico. Otro letrero que yo leí por ahí es que dice, no me sigas a mí, porque yo también ando perdido. Eso es burlesco, eso es sarcástico, ¿no, hermanos? Otro letrero de ironía sarcástico que los conductores en su auto se colocan es, al verme sufres, al recordarme lloras. Ironía, sarcasmo, ¿no? Los falsos profetas son grandes, sarcásticos e irónicos porque siendo esclavos prometen libertad, lo cual no les cae. Es incoherente, es una actitud irónica y hasta sarcástica. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el texto dice, ¿esclavos de qué son? De corrupción. ¿Sí o no? Dice el texto señalando eso. Bien, ahora avanzamos. ¿Qué es la corrupción? Rápido alguien va a decir, bueno, la corrupción es la coima, es el soborno en el ámbito público estatal. Claro, existe eso en ese lado, pero ahorita no estamos tocando eso. Pedro, en su contexto, ¿qué está hablando? La perversión, ¿no?, de los falsos profetas. Corrupción, hermanos, en el contexto de segunda de Pedro, no tiene que ver con coima, con soborno, nada de eso. ¿Por qué? Porque el tema que está tratando es los falsos maestros, su degradación. Entonces, en este caso, corrupción en segunda de Pedro quiere decir decaimiento, ruina, destrucción, perversión, perdición. Los falsos profetas y falsos maestros son esclavos de perdición, de corrupción, de destrucción. Eso es lo que dice segunda de Pedro 2:19. ¿Me están captando, hermanos? ¿Intindinquinchu? ¿Sí? Ari, no mana, no. Ahora, después de ver corrupción, ¿qué significa? Leeremos parafraseando con esos significados. Sería así, escuchen. Los falsos maestros y profetas falsos ofrecen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Y qué significaba corrupción? Perdición, destrucción, decaimiento y depravación. Así sería en realidad el texto, más claro traducido. ¿Cómo un depravado puede ofrecer libertad cuando él es esclavo de la depravación? ¿Sí o no? Eso es tremendo. Pedro está tratando ese punto. Por tanto, la promesa que hacen los falsos maestros y falsos profetas de libertad no son verdaderos, no son fiables, no son dignos de recibirlos, no son dignos de creérselos, no son dignos de recibir esa promesa falsa de libertad. ¿Son esclavos de qué? Corrupción, perversión, decaimiento, destrucción. Por eso decimos, en verdad, es una ironía grande de parte de los falsos maestros prometer libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Escuche lo que voy a decir. La promesa de libertad que viene de un esclavo de corrupción es pura hipocresía. ¿Sí o no? Sí. Un falso profeta, un falso maestro que se para en el púlpito y dice, Dios te quiere dar libertad financiera, Dios te quiere dar libertad de la pobreza, quiere darte libertad de las maldiciones generacionales. Cuando tú miras, ¿cómo me ofreces libertad si tú mismo eres esclavo de corrupción? Es incoherente. Pero avanzamos un poco más. ¿A qué tipo de libertad se refieren ellos cuando prometen, ofrecen libertad? ¿O será un libertinaje camuflado, disfrazado de libertad? Ese es el punto. ¿A qué tipo de libertad se refieren los falsos cuando ofrecen eso?
¿Será la libertad de la esclavitud del pecado hecho por el Hijo de Dios a través de su sacrificio en la cruz? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque ¿cómo un falso puede ofrecer libertad siendo esclavo de corrupción? ¿Qué tipo de libertad? Entonces podemos decir, no prometen verdadera libertad, sino lo que ofrecen es libertinaje, disfrazado de libertad. Ya, ahora estoy entendiendo. Y surge otra pregunta, ¿qué es libertinaje? ¿Qué es libertinaje? Definición: libertinaje es libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace, especialmente en lo moral. Es decir, vivir sin responsabilidad, sin límites. Eso es libertinaje, vivir sin responsabilidad. ¿Están atendiendo, hermanos? Los falsos maestros prometen libertinaje disfrazado de libertad. Ese es el punto. Los falsos maestros prometen libertinaje, pero tú no te das cuenta porque está disfrazado con libertad. Muy bien, avanzamos. Ahora, cuando hablamos de libertad, ¿quién es el único que nos puede libertar del pecado, del poder del pecado, de la presencia del pecado? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Jesucristo el Señor, no hay más. Los falsos maestros entonces ofrecen libertinaje disfrazado de libertad. Mucho cuidado con eso. Para entender esto, vamos a leer las versiones. Comenzaremos con la versión traducción en lenguaje actual. Y ahí ustedes van a notar que los falsos maestros prometen libertinaje disfrazado de libertad. Escuchen. Escrito está: les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Ahí está. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Son esclavos de corrupción. Ofrecen libertinaje disfrazado de libertad. Interesante. Otra versión, por favor. Traducción Palabra de Dios para Todos. ¿Qué dice? Escrito está: les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán. Está claro. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos ¿de qué? De hábitos, de cosas de destrucción. Otra versión más, por favor, la versión castellana. Fuerte, ¿qué dice? Escrito está: ellos, que son esclavos del pecado y la corrupción, andan prometiendo libertad a los que quieren escucharlos. Ahí está más entendible. Los falsos maestros andan por ahí ofreciendo libertad, ¿no? Pero en el fondo no es libertad. ¿Qué es? Libertinaje a los que quieren escucharlos, a los que les escuece el oído. Estas traducciones nos muestran claramente lo que prometen los falsos. No es verdadera libertad en Cristo, sino prometen libertinaje, es decir, prometen desenfreno, vivir sin responsabilidad y en muchas otras cosas que están relacionados con los deseos de la carne. Hermanos, ¿me están captando? Un falso maestro ofrece libertinaje disfrazado de libertad. ¿De cómo sabemos? Porque son esclavos de corrupción. Mucho ojo con eso. Ahora, hay un texto que maneja la misma idea de Pedro. Está en el libro de Judas, que se encuentra antes de Apocalipsis. Judas en el verso 3 y 4 nos habla que ha llegado la hora de contender ardientemente por la fe, que ha sido entregada una vez a los santos. Y Judas dice que está preocupado porque algunos se han infiltrado encubiertamente a las congregaciones. ¿Qué clase de hombres son los que se han infiltrado? Hombres impíos que la gracia de Dios lo convierten en libertinaje. Vamos a leer Judas verso 3 en la versión Reina Valera y el 4. ¿Qué dice, por favor? Escrito está: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Un ratito, atiende. ¿Qué clase de hombres son estos? Eso es lo que quiero que se fije. Lean. Hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué clase de hombres son? Impíos. ¿Y qué hacen? Convierten la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. ¿Y Pedro qué decía? Prometen libertad, pero en el fondo es libertinaje. ¿Por qué? Son esclavos de corrupción. Interesante. ¿Cómo ha entrado esta gente a las congregaciones? Encubiertamente, no abiertamente. En otras versiones vamos a escuchar verso 4 de Judas. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice, lea fuerte. Escrito está: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. ¿Qué dice esta gente? A ver, escuchen, ¿qué dice? Diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Eso dice. Que la gracia de Dios nos permite hacer cualquier cosa que se nos antoje. ¿Qué es eso? Libertinaje. Vamos a leer otra versión. Por favor, atiende a esta versión que es Biblia lenguaje sencillo. ¿Qué dice, por favor? Escrito está: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y Dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Ahí está. Esta gente, ¿qué piensa? Que como Dios es amor, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Libertinaje. Otra versión más, por favor. Lenguaje actual, fuerte, lea. ¿Qué dice? Escrito está: porque se han infiltrado en medio de ustedes ciertas personas ya señaladas para la condenación. ¿Qué clase de gente? Gente impía que hace de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje. Ahí está. Gente impía, tomando la gracia, lo vuelve un pretexto para pecar. Oh, esto es grave, hermano, cuídense de esta gente. Una versión más, por favor. Biblia de oro. Esta versión traduce muy interesante, lea. Escrito está: porque se han entrometido con disimulo ciertos hombres impíos, de quienes estaba ya muy de antemano predicho que vendrían a caer en este juicio o condenación. ¿Quiénes son? Los cuales cambian la gracia de nuestro Dios en una desenfrenada licencia. Mire eso. Estos hombres cambian la gracia de Dios como una licencia para hacer lo que uno quiere. Segunda de Pedro 2:19 y Judas verso 4 son paralelos porque mantienen la misma idea. Pedro, ¿qué dice? Los falsos maestros ofrecen libertad, pero son esclavos. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que la libertad que ellos ofrecen en el fondo es libertinaje. Y Judas dice, hay gente en la iglesia que se ha metido para desparramar y ofrecer libertinaje. ¿Cómo lo hacen? La gracia de Dios permite todo esto. La gracia de Dios es para esto y para aquello. Y hoy en día vemos que abunda eso. A nombre de la gracia de Dios, todo se está permitiendo en las congregaciones. Discotecas cristianas, rap cristiano, rock cristiano. Eso es pues libertinaje, hermanos. ¿O no? ¿Están de acuerdo con lo que dice la Biblia? Sí, pues hermano, es muy claro. Por tanto, hermanos, los falsos maestros ofrecen libertinaje. ¿Disfrazado de qué? ¿De libertinaje? No, de libertad. Muy bien, esos, estén atentos. Vamos a esto. Escuchen por favor. Los falsos maestros, escuchen, no solo prometen libertad, que en el fondo es libertinaje, escuche esto, sino que empujan, dan cuerda, estimulan a que la gente viva en libertinaje. Un ejemplo, voy a poner dos ejemplos, claro, pero comienzo con el primero. Prometer libertinaje disfrazado de libertad es lo mismo que fomentar o estimular o empujar a vivir sin responsabilidad, a vivir sin someterse a la palabra de Dios. Un ejemplo, los falsos maestros promueven libertinaje cuando niegan la existencia del infierno, que es el lugar de tormento que enseña la Biblia. Yo pregunto, cuando se pierdan, ¿van a quedar perdidos para siempre? ¿O va a haber algún momento en que Dios va a decir, bueno, vamos entonces a tomar las cenizas y vamos a hacerlos de nuevo? Yo pregunto, ¿la pena es eterna? ¿El castigo es eterno? ¿Seguirán siendo para siempre cenizas?
¿Nunca tendrán resurrección? Claro que sí. La pena o el castigo es ¿qué? Es eterno. No en el proceso del castigo, sino el resultado del castigo es eterno. El fuego los consume y quedan castigados para siempre, porque son reducidos ¿a qué? Reducidos a ceniza. Un falso maestro que en el púlpito diga no hay infierno, no hay lugar de tormento, está empujando al libertinaje, está estimulando al libertinaje. Si no hay infierno, no nos preocuparemos de nada, no va a haber tormento. Los falsos maestros se los conoce porque niegan el infierno. A los que están mirando y a los que están aquí, por favor consigan la versión de Biblia 1909, porque la que usamos todos es la Reina Valera 1960. La 1909 no traduce Seol, la 1909 traduce infierno, directo al grano. Te voy a contar una pequeña anécdota mientras van preparando los textos. Se me aproximó un adventista y me dijo: yo veo el programa, es muy interesante y estoy de acuerdo en muchas cosas que tú hablas. Es más, me gusta la versión que leen, 1909. ¿Por qué te gusta?, le dije yo. Porque en esa versión no dice reposo, dice sábado, y esa es la original, me dice un adventista. Oye, pero ustedes no creen en el infierno. Claro, el infierno no existe, me dice. Pero ¿sabías que la versión que tú me acabas de decir traduce en vez de Seol, Hades, infierno? Deberías respetar también esa versión, ¿sí o no? Claro. La versión 1909 enseña que hay un lugar de tormento llamado infierno. Los falsos maestros no enseñan lago de fuego, infierno, no hablan del pecado, no hablan del regreso de Cristo. Entonces a la gente empujan al libertinaje. Mire, vamos a leer un texto donde la Biblia enseña del infierno, el lugar de tormento. Salmo 9, verso 17. La versión 1909, fuerte, lea, ¿qué dice? Escrito está: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos, ¿dónde serán trasladados? Al infierno. Y Romanos 3, verso 12, ¿qué dice? No hay ni uno bueno, por tanto todos merecen el infierno. Los malos serán trasladados al infierno. ¿Qué clase de gente? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Artista que muera olvidándose de Dios, de cabeza al infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Están captando, hermanos? La gente que se olvida de Dios y muere está en problemas. ¿Por qué? Será trasladado al infierno. Salmo 9:17 lo dice muy claro. Los que no hablan del infierno promueven el libertinaje. Otra versión, otro texto. Jesús, el Señor, habló del infierno. ¿O no habló Jesús, el Señor, del infierno? Habló. Y en Mateo 16, verso 18, Jesús dijo que el infierno no podrá contra la iglesia, la cual es su cuerpo. Mateo 16, 18, en la versión 1909. Yo pregunto antes que lea el texto, si no existe el infierno, como algunos dicen, ¿qué es lo que no va a prevalecer contra la iglesia? Sería absurdo lo que Jesús dijo. Existe un infierno, lugar de tormento, y Jesús dijo, ese lugar de tormento con sus poderes no podrá contra la iglesia. Jesús mismo afirmó que el infierno existe. Mateo 16, verso 18, lea. Escrito está: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí está. Está muy claro. Las puertas del infierno. Si Jesús habló del infierno es porque existe el infierno. Si el infierno no existe, entonces ¿por qué Jesús habló esto? Todos los que predican, no hay infierno, no hay lugar de tormento, infierno es para asustar a la gente, para sacar dinero, etcétera, hermanos, están viviendo y promoviendo el libertinaje, lo que los falsos maestros prometen. Fíjese en estos pensamientos. Escuche, voy a leer. Si el infierno no existe, entonces Jesús sería un mentiroso, un engañador, al enseñar la existencia de este lugar de tormento llamado el infierno. Pero eso no es así, porque Jesús nunca miente ni es engañador.
cuando habló Jesús del infierno es porque ese lugar de tormento realmente existe. Piense en esto, si no existe infierno. Piense en esto por un momento. Si no hay infierno, Dios sería el mentiroso más grande de la historia al haber amenazado a los pecadores con un castigo que no puede cumplirse. Entonces, una persona que muere en sus pecados no sufriría por la eternidad. Y eso trae a nuestra vida presente el libertinaje a vivir como uno quiera, sin temor al castigo del lugar de tormento que es el infierno. Y el estado final del infierno, que es el lago de fuego que arde con azufre en Apocalipsis. Claro, si no hay infierno, Dios entonces en vano pues advirtió con ese lugar para los que mueren sin Él. Piensa en esto, un último pensamiento. Si no existe infierno, atiende esta pregunta. Hermano, ¿de qué nos salvó Dios en la cruz? ¿Acaso el infierno no es la ira de Dios y Dios en la cruz nos salvó de su propia ira? Cuando un testigo de Jehová venga a tu casa, dile, si no hay infierno, ¿de qué me salvó entonces Dios? Dios nos salvó del infierno, del lugar de tormento. El infierno existe. Si alguien dice el infierno no existe, está promoviendo el libertinaje y lo promete presentando como libertad. Y escuche este pensamiento, escuche. Si el infierno no existe, todos los malos de la historia que murieron y los que morirán no están sufriendo ni sufrirán. Por tanto, negar el infierno lleva a vivir en libertinaje y desenfreno moral. Si no existe el infierno, los que han muerto, como Hitler, Mao Zedong, Torquemada, no están sufriendo. Y los malos ahora, que van a morir, tampoco van a sufrir. Por tanto, entonces uno, ¿cómo puede vivir? Como le da la regalada gana. No hay infierno, pues. Hitler ahorita entonces en el paraíso debe estar. No es así, hermanos. Tu conciencia te dice que hay un infierno. Y negar eso es vivir en el libertinaje. Esto es terrible, ¿no, hermanos? ¿Quiénes ahora entran en esta categoría de los que niegan el infierno? Testigo de Jehová y el adventista del séptimo día. Hay muchos asiduos televidentes que miran el programa. Testigo de Jehová, deja de ser testigo, ven a ser hijo, porque el hijo es quien va a heredar todo. El testigo va a quedar mirando nomás. ¿Sí o no? Claro, hermanos, por tanto hay que seguir al Señor Jesús, ser hijo de Dios, no testigo. Otro asunto, ¿quiénes niegan la existencia del infierno? Los adventistas del séptimo día. Ellos dicen que no hay infierno. Cuando uno muere, a la tumba se va a dormir nomás, dice. La muerte es como un estado de sueño, está chisiendo ahí, dicen. ¿Entienden ese término? Está durmiendo ahí. No hay infierno. ¿Quién te ha dicho que hay infierno? Eso es mentira, no hay infierno. Pero aquí vale hacer la pregunta. El hombre, siendo un ser, espíritu, alma y cuerpo, parte material e inmaterial. La pregunta es al adventista, dirigido con mucho respeto y cariño. Si uno al morir duerme, la pregunta es, ¿qué parte del ser humano es la que duerme cuando muere? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? ¿Cuál? Bíblicamente hay que contestar. Y Mateo 27:52 nos da la respuesta. ¿Qué parte es la que duerme? No duerme el alma. Mateo 27:52, lea qué dice. Escrito está, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ajá, muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué parte es la que duerme entonces? ¿El alma, el espíritu? Díganlo fuerte, ¿qué parte duerme? El cuerpo es lo que duerme, el alma no. El alma después de la muerte está activo, consciente, no está pasivo, estático. Sí, el cuerpo es cuando una persona muere, duerme, pero no el alma, porque alma y cuerpo no son lo mismo. ¿Sabías tú? Escuche esto, pues el adventista tiene que resolver ese nudo, ese problema. ¿Sabías tú que el alma es inmortal? No se puede matarlo. Mateo 10:28, ¿recuerdan ustedes qué dice? A ver, leamos Mateo 10:28, ¿qué dice? Escrito está, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Ah, pero en mi Biblia no dice infierno, dice Seol. Es que estás con la 1960, la versión 1909 dice infierno. El alma no pueden matar, el cuerpo sí. Teman aquel que puede el alma y el cuerpo destruir en el Gehenna, dice. Entonces, hermano, el alma es inmortal, el cuerpo es mortal. Estos textos son muy claros. El alma es inmortal, por tanto el alma no duerme, sino el cuerpo es quien duerme cuando el hombre muere. Por eso el alma está consciente y activa, no pasiva y estática. ¿Dónde encontramos eso? Que el alma está activa, consciente. Apocalipsis 6, verso 9. Cuando se abre el quinto sello, Juan debajo del altar, ¿qué cosa ve? Las almas de los que habían sido muertos. En otras versiones dice decapitados, degollados, por causa de la palabra de Dios. ¿Y qué hacen estas almas? Vamos a escuchar qué decían a Dios. A ver, lea. Apocalipsis 6, 9 al 10. Escrito está: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Atención a esto. ¿Y qué hacían estas almas? A ver. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahí está. ¿El alma estaba durmiendo? No. Recordaba y decía: Señor, en la tierra nos han matado por tu causa, nos han decapitado. ¿Cuándo vas a tomar venganza de eso? Estaba activo, no estático. No estaba pasivo. Tenía conciencia de lo que habían vivido en la tierra, ¿sí o no? Por eso cuando uno muere, el alma no duerme, el cuerpo es quien duerme. Si la persona murió con perdón de pecados, recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, pasa a su presencia. Si muere olvidándose de Dios, como hemos leído, baja al infierno, pero su alma sigue activo. Existe el infierno, hermanos, y los que niegan están promoviendo el libertinaje. Si no hay infierno, entonces, ¿de qué sirve venir a la iglesia, congregarse, creer en Dios? No hay infiernos, hermano. ¿Has visto alguna vez, amigo televidente, cómo en un entierro, velorio adventista ellos se consuelan? Nosotros nos consolamos de una distinta manera. Cuando un cristiano fallece, decimos: morir no es pérdida, es ganancia. El hermano o la hermana ya está con Cristo. Pero un adventista en el velorio no se dice eso. Quieto, quieto, ya ha muerto, está durmiendo, tienes que esperarle nomás. No le consuelan con el paraíso, nada de eso. Es triste un entierro adventista. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia. Peor la del testigo de Jehová. ¿Qué? ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es importante entender, hay un lugar de condenación y solo de eso nos puede salvar Cristo Jesús. Y los que no creen eso están promoviendo libertinaje. La Iglesia Católica Romana Apostólica Melancólica, en muchos casos diabólica, dice que no hay infierno y a veces hasta acepta, a veces dice que no. Por eso la gente se va a beber, a vivir la vida en libertinaje. No, pues nada. Yo me chuparé, beberé todo. ¿Por qué? Porque después con misa de 8 días me sacan, ¿no? Con cabo de año me llevan al paraíso. No hay problema. Eso es pues vivir en libertinaje. Todos los que niegan el infierno están promoviendo, empujando, estimulando el libertinaje, lo que los falsos maestros prometen. Libertad disfrazada. Libertad, que en el fondo es libertinaje. Libertinaje disfrazado de libertad. Terrible, ¿no, hermano? Mira. Ahora pasemos al otro, pero antes alabemos a Cristo Jesús con nuestras palmas. El otro ejemplo va a estar tremendo. Otro ejemplo que tenemos de que promueven el libertinaje es... Aquí sí que me van a apedrear, me van a querer linchar. Colocar fecha, día, hora, segundo al regreso de Cristo es promover el libertinaje. Sí. Es increíble que en nuestros tiempos, desde que se escribió la Biblia, mucha gente no se ha cansado de colocar tal año, tal mes, tal día, y han sacado hasta el segundo que Cristo va a volver. ¿Han escuchado de esas enseñanzas? Levanten la mano los que son ex de ese lugar. Sin miedo. Miedo deberían tener de otra cosa. Ah, ahí está. Mire, hermano, vamos a hablar esto.
colocar fecha al regreso de Cristo, eso es, hermano, libertinaje. ¿Por qué? Si tú supieras Cristo volvería tal año, tal fecha, tú te irías a pecar y un minuto antes de la fecha te arrepentirías, entonces vivirías en libertinaje. Los que dicen tal fecha, tal día, tal hora y hasta segundo han sacado, lo único que están haciendo es promover el libertinaje. Y los falsos maestros, ¿qué prometen? Libertinaje disfrazado de libertad. Si uno supiera el día y la hora, entonces ya no velaría, pues, porque el velar es dado porque no sabemos el día y la hora. ¿Entienden, hermanos? Es muy importante aprender este punto. Los primeros cristianos, ¿cómo esperaban a Cristo? Ese es un punto importante a destacar. La iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos, ¿cómo esperaban a Cristo? Inminentemente, con expectativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida del apóstol Pablo mismo encontramos eso. Primera Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 15, Pablo utiliza estos pronombres en plural. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado, Pablo se incluye en el siglo I esperando el regreso de Cristo. Primera Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros dice Pablo, los que vivimos, se incluye, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo esperaba en su tiempo el regreso de Cristo. Eso quiere decir, en cualquier momento Cristo iba a volver. Y Pablo decía, nosotros los que quedamos, seremos arrebatados. La iglesia primitiva esperaba el regreso de Cristo inminentemente, es decir, en cualquier momento. Fíjese lo que voy a decir, escuche esto. Los primeros cristianos no estaban esperando que alguna señal se cumpla y luego Cristo regrese. No, el regreso de Cristo para la iglesia primitiva y para el resto de la historia por la cual la iglesia transita es inminente, es decir, en cualquier momento. Pablo no decía, cuando la higuera reverdezca, pasará una generación, ahí sí que Cristo va a volver, estén seguros. No, Pablo dice, nosotros los que quedamos vivos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. ¿Pablo esperaba en su tiempo o no esperaba en su tiempo? Esperaba en su tiempo. Pero hoy no siguen los pasos de Pablo, sino están poniendo fechas, días y horas. Un pastor fulano dice, tal fecha, tal día va a llegar, ¿no? Y no pasó nada. Otro pastor se levanta, a mí me ha revelado Dios, tal fecha, tal día va a llegar, y no pasa nada. Revisen la historia. Los dos más famosos, ¿quiénes son? Los adventistas del séptimo día. ¿Qué dijeron? 1843 Cristo vuelve, y Miller falló. Para el año va a ser, lo ha alargado al 44 y no pasó nada, no volvió Cristo. Y ahí se agarraron el grupo de gente, la masa de gente, Joseph Bates, Elena de White, justificando que Miller no falló, lo que no hemos tomado en cuenta el lugar del santo al santísimo ha pasado. O sea, lo disimularon, lo maquillaron elegantemente. Los testigos de Jehová, ¿qué dijeron? Que Cristo volvió a la tierra invisiblemente. ¿Y qué fecha? El 14, ¿no? El 14 de mayo, desde ahí, de 1914. Ahí está, volvió. Ellos, escuchen lo que voy a decir, los testigos de Jehová hasta construyeron una casa con piscina y todo, diciendo que Abraham va a resucitar, Jacob va a resucitar y hasta en la piscina se van a bañar. Y el único que vivió en esa casa de lujo es el juez Rutherford. En la historia se ve todos esos ejemplos. Así que, hermanos, tomen sus recaudos. Ahora, viniendo a nuestro tiempo, viniendo donde el lugar donde vivimos, hay un profeta, susodicho profeta, que se ha hecho llamar en las redes el profeta boliviano, que sabe el día y la hora. Y él escribió un libro, que lo tengo en mi mano, se llama el libro La medida del tiempo de la profecía. Ya usted se da cuenta de quién estoy hablando, no necesito levantar nombres, se sobreentiende de lejos esto. Entonces este señor, este caballero, dice que Cristo tendría que volver en cierta fecha, en tal hora y hasta el segundo. Escuche lo que voy a decir. Falta que nos diga con qué color de ropa y a cuál monte hay que salir a esperar a Cristo. Eso no más falta. Preste atención a este dato que le voy a mencionar porque es muy importante. ¿Ya? Escuche, por favor.
En la página 100 al 102 de este libro, dice lo siguiente, no me estoy inventando. Dice este personaje que el año 2017, en el mes mayo, ¿no? 13 de mayo, horas 13:51 y 46 segundos, se firmará el pacto final de paz y seguridad. Según él ha sacado ya la fecha. 2017 a la menos 10 minutos para las 2 de la tarde, el mayo 13, con 1 de la tarde 51 minutos con 46 segundos, en Israel se va a firmar, dice, el pacto final de paz y seguridad. Y luego, escuche esto, y luego dice, el martes 14 de julio del año 2020, o sea, 3 años después del 2017, a horas 20:08 minutos con 24 segundos, Cristo viene y ocurre el primer arrebatamiento. El primer arrebatamiento sería el 2020 a las 8 de la noche. ¿Qué te parece? O sea, entonces uno viviría en libertinaje hasta el 2019, un segundo, un minuto antes, como yo sé la fecha. Ya. Esto explica muchas cosas. Con razón muchos hermanos se me han acercado y me han dicho, hermano, explíqueme una cosa. Yo conozco un hermano que va a esa iglesia, pero va a las recepciones sociales, baila en entrada de Gran Poder, se embriaga, y yo cuando le confronto, hermano, ¿por qué estás borracho? Y me dice, es que a vos te falta, yo ya sé el día y la hora y no pasa nada. Vivir en libertinaje se llama eso. Es increíble. Al decir que el arrebatamiento va a ser el 2020, primer arrebatamiento, insinúa que va a haber un segundo arrebatamiento. Entonces eso es libertinaje, pues, hermano. O sea, si en el primero me aplazo por portarme mal, me voy en el segundo arrebatamiento. ¿A qué te están llevando? A vivir en libertinaje. ¿Y los falsos maestros qué hacen? Prometen libertinaje disfrazado de libertad. Eso es lo que estamos viendo aquí. El segundo arrebatamiento, ¿cuándo ocurriría? Sería el 2024, del 10 de marzo, a horas 13:49 minutos y 38 segundos. Escucha, los que creen esto tienen que ser cabezón, de verdad. ¿Cómo es posible, hermano, creer así? O sea que el 2024, si me aplazo en el primero al segundo, el 10 de marzo a la 1:49, entonces yo a la 1:40 me puedo arrepentir, de rodillas poner, pido perdón, listo, y en el segundo arrebatamiento me voy. Cabezón. Si el primer auto viene vacío y en el segundo lleno, quiere decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Para empezar, la Biblia no habla de 2, ni 3, ni 4 arrebatamientos. Habla solo de un arrebatamiento, porque el Señor mismo descenderá con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y en el resto de la Biblia no vuelve a aparecer así los tres juntos: voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Por eso solo hay un arrebatamiento. Y como los primeros cristianos, tenemos que esperar ese arrebatamiento, no el 2020, sino tenemos que esperar, como Martín Lutero decía, debemos esperar a Cristo, como si Él murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. Constantemente deberíamos estar esperándolo. Amén, hermanos. No con fechas, no con horas, no con días ni segundos, hermanos. Dar fecha va en contra del mandamiento de orar y velar en todo tiempo. Lucas 21, verso 36. Escuchan a ver Lucas 21, 36. ¿Qué dice? Escrito está: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad orando en todo tiempo. Si yo sé el día y la hora, ¿para qué voy a velar? ¿Para qué voy a vigilar? Ya sé, pues. Y eso está pasando hoy en día en muchos lugares. Ahora, seguro que los que me están mirando, algunos ya me deben querer ejecutar. Fíjese,
Algunos, por defender al autor de este libro y de otra serie de prédicas, Cuerno Pequeño, Cuerno Grande, todo eso, dicen lo siguiente: es que Dios no hace nada sin avisar sus secretos a sus profetas. Entonces Dios a nuestro profeta del último tiempo le ha avisado el día y la hora, por eso sabemos nosotros. Y el texto que mal usan es Amós 3, verso 7. Según ese texto ellos dicen, ahí está, Dios a nuestro pastor, que es profeta del último tiempo, le ha avisado el día y la hora. ¿Por qué ese texto dice? ¿Qué dice? A ver, leeremos Amós 3:7, ¿qué dice? Escrito está: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces ellos dicen, ahí está, ve, fíjese, ahí está. Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ve, nuestro profeta sabe, por eso es el 2020 el primer arrebatamiento. Pero ese texto, ¿está hablando eso? No está diciendo eso, lo están sacando fuera de contexto. ¿Por qué? Porque si tú haces un pequeño análisis desde el verso 1 de Amós capítulo 3 hasta el 7, lo que Dios ahí está mostrando es que Él siempre, antes de mandar juicio, por sus profetas manda advertencia. A eso se está refiriendo. No está diciendo que Dios va a avisar así. Yo pregunto, mire, si Dios le ha avisado a este personaje el día y la hora, ¿por qué no avisó a los demás pastores? ¿Qué clase de Dios es que con uno nomás cuchichee y no le dice a los demás? Si Dios habló el día y la hora de su regreso, están diciendo ellos, escuche esto, que la Biblia, que los 66 libros, el canon, no está cerrado. Dios sigue hablando. A la Biblia lo están haciendo incompleto. Es como que Dios, caray, me he olvidado decir día hora a Juan en Apocalipsis. Ahora, ¿qué hago? Por ahí me buscaré en Bolivia 1. Vamos a escribir Apocalipsis 23. Mira, el día y la hora es tal, tal, tal. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Escritura. Todo lo que Dios nos dijo está en los 66 libros. ¿Sí o no? Por eso la Biblia es muy clara. A mí no me interesa sultano mengano que diga, a mí me interesa qué dice Jesús. Ese es el punto, hermano. Aquí en Bolivia voy a dar a conocer cuando terminan los 70 años y día por día los días de la semana 70, con día, mes, año, horas, minutos y segundos, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El día 2493.5 es el 10 de marzo del 2024 a las 14 horas 49 minutos 38 segundos. Y el día 2520, el 6 de abril del año 2024 a las 4 de la mañana, 22 minutos 4 segundos, en que el Señor Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos en Jerusalén. Solamente el Señor va conmigo y que sea como Él quiera, pero debo seguir llevando adelante el ministerio que Él me ha entregado. Mire lo que dice Marcos capítulo 13 verso 32. Ahí claramente la Biblia nos dice, pero del día y de la hora. ¿Puedes leer por favor qué dice? Escrito está: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Están entendiendo? ¿Eres más que un ángel para saber? ¿Quién solo sabe? El Padre. Y el Padre dice, solo Él se lo guardó el secreto, para que no vivan en libertinaje. Volvemos a Amós 3:7. Amós 3:7 no está hablando que Dios va a avisar el día y la hora. En otra versión, si leemos, está diciendo lo siguiente. En Biblia al día, paráfrasis. Lea a ver por favor qué dice. Escrito está: pero siempre ante todo, yo les advierto a través de mis profetas. Yo he hecho esto ahora. Esta versión es muy clarificadora.
Dios en el libro de Amós dice, antes de mandar juicio, mando advertencia. Y esta versión dice, pero siempre ante todo yo les advierto a través de mis profetas, yo he hecho esto ahora. No está diciendo que va a avisar el día y la hora. ¿Cuántos por no entender este texto han caído en la trampa y han vendido hasta sus cosas para comprar, no sé, en Querenapu, qué cosas, ¿no ve? Han vendido autos, departamentos. Ahora, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Escuche lo que voy a decir. Construir una ciudad en la tierra diciendo que es lugar de Dios es menospreciar la ciudad celestial que Dios ha prometido a sus hijos. ¿Está escuchando eso? Si algún falso profeta le dice, no, en el campo estamos construyendo búnker debajo del suelo para soportar la tribulación, ciudades subterráneas, tú dile, mi ciudadanía no está en la tierra, mi ciudadanía está en los cielos, la Jerusalén celestial, las moradas que el Padre ha ido a disponer para su iglesia. ¿Están entendiendo, hermanos? Bien. ¿Acaso la Biblia no dice en Hebreos 1, verso 1 y 2, que Dios ya nos habló por el Hijo? Ya nos habló por el Hijo. No dice que sigue hablando. Por favor, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, ¿qué dice? Escrito está, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado en estos postreros días? Díganlo fuerte, ¿por quién? ¿Y el Hijo dónde está? En las Escrituras. ¿Por qué? Escudriñar las Escrituras porque las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Dijo el Señor o no? Sí, lo dijo. Otra versión, vamos a leer Hebreos 1, verso 1 al 2. Mire lo que dice. Escrito está, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos los ha comunicado por medio de su Hijo. Ya ve, Dios nos lo ha comunicado. ¿Por quién? ¿Por algún profeta? No, por el Hijo. Otra versión, por favor, lea qué dice el lenguaje actual. Escrito está, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. ¿Nos está hablando, sigue o nos habló? Tiempo pasado, nos habló. Dios ya habló, no necesitamos algún profeta que nos venga a decir tal día, tal hora, tal mes, tal segundo. El hermano Adrian Rogers, que partió a la presencia del Señor, puso un ejemplo para entender esto. Él decía así: si en la tierra alguien se atreve a decir que Cristo va a volver tal fecha, tal día, tal hora y tal segundo, Adrian Rogers dijo, un ejemplo es esto: si yo fuera Cristo no volvería a ese día, a esa hora, a ese segundo. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto al hombre, a la criatura. La criatura tiene que sujetarse a Dios, al Creador. Es más, decía él, si yo fuera Dios no volvería a ese día, a esa hora, a ese segundo. ¿Por qué? Para demostrar que yo no lo envié. Hablaron de su propio corazón, porque son falsos maestros. Y te vas a recordar, Cristo puede volver más antes de la fecha que dan esos falsos profetas. Cristo puede volver incluso en este momento. Sí, hermano, no necesitamos fechas. La iglesia siempre lo esperó. Algunos dicen, no, Cristo no puede volver primero porque el anticristo tiene que aparecer. Luego que aparezca el anticristo, recién Cristo va a volver. Así que vos entonces estás esperando al anticristo. Que aparezca, luego recién a Cristo. No, hermanos, la venida de Cristo no depende del anticristo. Puede volver en cualquier momento. Por eso es bien importante Hebreos 1:1. Nos habló, nos lo comunicó, nos ha hablado por el Hijo, dice. ¿Está claro, hermanos? Ninguno que se llame profeta del tiempo último se puede atribuir de que Dios les reveló el día y la hora del arrebatamiento. Hacer eso lo hace un falso maestro, un falso profeta, quien promueve el libertinaje. Cristianos, por favor, revisen la historia de la iglesia, donde hay antecedentes. ¿Cuántos profetizaron la venida de Cristo y fracasaron rotundamente, fallaron? Y aún así parece que la iglesia no aparece a aprender de la historia. Por eso sería muy sano que revise un poco de historia, para zanjar un poco más esto.
Algunos que están mirando y que están aquí todavía deben estar pensando, no, es que al hermano le falta espíritu de profecía. Por eso no entiende. Para entender ese librito que está agarrando en su mano, espíritu de profecía necesita. Porque cuando uno tiene el espíritu de profecía, va a entender. Dice, ¿a cuántos de ustedes les han dicho así? Les han embaucado con eso. Es que vos no entiendes lo que hablamos, te falta ayunar, orar, y ahí el espíritu de profecía te va a revelar así, tipo místico, ¿no? Hermanos, Apocalipsis 19:10. ¿A qué se refiere espíritu de profecía? Leamos a ver. Apocalipsis 19:10, ¿qué dice? Escrito está: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y la pregunta es ahí, Juan en el Apocalipsis está hablando de un ser espiritual que tiene que apoderarse y revelarte el día y la hora, ¿o de qué está hablando? De que ese es el punto. Espíritu de profecía, algunos entienden que un espíritu te va a hinchar y a las 70 semanas de memoria vas a aprender. ¿Han visto esa gente que se congrega en esos lugares? Ellos ni siquiera saben salvo de qué, para qué y por qué son salvos. Pero bien saben, el día 1100 tantos, el día 220, el día 1500, 2300. También como credo te repiten. Y cuando los dicen, ¿eres salvo? Sí. ¿De qué te ha salvado Dios? Eso no sé, pero bien sé, 1000 días, 500 tantos. Es la verdad. Aprenden esas cosas más que la misma palabra de Dios. Ahora la pregunta, ¿a qué se refiere espíritu de profecía? No está hablando de un ser espiritual quien revela el día y la hora del regreso de Cristo. Espíritu de profecía no es un ser espiritual, sino lo que está diciendo es que la profecía tiene por centro a la persona de Jesucristo. Toda profecía debe ser Cristo-céntrica. El centro de cada profecía es el Señor Jesucristo. Y la Biblia, paráfrasis, Biblia al día, Apocalipsis 19:10 traduce de esta manera. No dice espíritu de profecía, en palabras más claras lo vierte así. Escuchen a ver lo que dice. Escrito está: entonces me postré a tus pies para adorarlo, pero me dijo: no, no lo hagas, soy un siervo de Dios, al igual que lo eres tú y tus hermanos cristianos que proclaman su fe en Jesús. Adora a Dios, pues el propósito de las profecías y de lo que te he mostrado es manifestar a Jesús. Ajá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El propósito de la profecía es señalar a Cristo, mostrar a Cristo. A eso se llama el testimonio, ¿no?, de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. ¿Están entendiendo, hermanos? O sea, no es que un espíritu tiene que apoderarse y tiene que hacerte repetir semana 1, semana 2, días tantos. No. El propósito de cada profecía es mostrar a la persona de Cristo. Si una profecía por centro no tiene a Cristo, no es profecía bíblica, es una falsa profecía. Apocalipsis 19:10. Pregunto ahora, por tanto, ¿a quién van a creer ustedes? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dice el falso maestro? No hay otra. Cielo y tierra pasa, su palabra no pasa. Decir que Cristo va a volver tal día, tal hora, es promover libertinaje. Por eso vas a encontrar muchos hermanos saliendo del local borrachos, así: hermano, ¿cómo te vas a emborrachar? Y con orgullo te riñen todavía. ¿Quién eres vos? ¿Cuánto tiempo vas a la iglesia? Recién estudiando 2 años. Ya vos no sabes nada, yo ya sé el día y la hora. Es que puede ser lo que quiera. Libertinaje. ¿Por qué? Porque piensan ellos que saben el día y la hora y con eso pueden hacer lo que quieran. El espíritu de la profecía no es que un espíritu te entre y te muestre cosas. El espíritu de la profecía es manifestar a Jesús en la misma profecía. ¿Están captando, hermanos? Entonces los falsos maestros y falsos profetas promueven libertinaje colocando fecha y hora y diciendo que no hay infierno. ¿Captan, hermanos? Increíble, ¿no?, cómo operan los falsos. Pero ¿realmente Dios nos llamó a libertad? Sí nos llamó a libertad. Tú y yo somos libres,
Pero muchas veces el cristiano no sabe para qué somos libres. ¿Para qué somos libres? Somos libres del pecado, del placer del pecado, de la culpa del pecado. Sí, pero ¿para qué Dios te ha hecho libre? Gálatas 5:13 nos dice ¿para qué? Aprendan. Gálatas 5 verso 13, ¿qué dice? Escrito está, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Escuche esto. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ah, ya. A libertad, hermanos, fuisteis llamados. Y Pablo pone una condición. Solamente, ¿qué cosa dice? Que no uséis esa libertad, ¿para qué? Para dar gusto a la naturaleza pecaminosa. No uses la libertad en Dios para dar ocasión a la carne, sino ¿para qué es la libertad en Cristo? Para servirse por amor los unos a los otros. En otra versión, mire, el lenguaje actual, ¿qué dice? A ver, lea fuerte. Escrito está, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Ahí está. No uses esa libertad para hacer lo malo, sino ¿para qué? Siga leyendo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. para eso es la libertad, para que tú y yo nos ayudemos los unos a los otros. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Otra versión, por favor, Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Escrito está, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuidado, no uses esa libertad para dar gusto a la naturaleza pecaminosa. Al contrario, ¿para qué es? Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. El hermano que está pasando necesidad debe ser ayudado, porque para eso fuimos llamados a libertad. Amén, hermanos. Eso dice la Biblia. Por tanto, resumiendo todo, si un falso maestro es esclavo de corrupción y promete libertinaje disfrazado de libertad, eso equivale o da igual a que no son salvos. Un esclavo de corrupción no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Y aquí quiero finalizar tratando esos puntos. Nosotros, hermanos que están en sintonía y los que están aquí, somos salvados 4 veces o somos salvos 4 veces. Número 1, somos salvos del placer del pecado. Número 2, somos salvos de la pena del pecado. Número 3, somos salvos del poder del pecado. Y número 4, somos salvos de la presencia del pecado. Los falsos maestros no son salvos ni del placer, pena, poder, ni de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque son esclavos de corrupción. ¿Están captando, hermanos? Toquemos estos puntos y escuchen. Número 1, somos salvos de ¿qué hemos dicho? Del placer del pecado. ¿Cómo es eso? ¿De qué manera se entiende eso? Tú y yo somos salvos del placer del pecado. ¿Por qué? Porque Dios en el momento del nuevo nacimiento imparte una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva naturaleza ya está en ti. Con esa nueva naturaleza, atende, hermano. Hermano, ahora odias lo que antes amabas. Ahora odias lo que antes te gustaba. Lo que antes te daba placer, ahora en la vida cristiana te da asco. Eso quiere decir que somos salvos del placer del pecado. Vamos con los textos. Proverbios 8:13. Dios nos ha dado su temor y su temor es aborrecer el mal. Mire lo que dice. Escrito está, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Número 1, somos salvos del placer del pecado. ¿Por qué? Porque en nosotros está el temor de Dios. ¿Y el temor de Dios qué es? Aborrecer el mal. Antes te gustaba hacer lo malo, ahora en la vida cristiana te da asco hacer lo malo. Entonces has sido salvo del placer del pecado. ¿Cómo vivías antes? ¿O cómo vive la gente sin Dios? Proverbios 10:23. Para la gente que no ha recibido perdón de pecados, hacer lo malo
es diversión. Eso dice Proverbios 10:23. Mire lo que dice, lea. Escrito está, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Ahí está, en otra versión dice al tonto, al necio, hacer mal es como una diversión, es un deleite. Nadie que diga soy cristiano y hace algo malo puede deleitarse. Si eres cristiano y haces algo malo, te duele el corazón, la conciencia te juzga y vas de rodilla a Cristo para pedir perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, lavarnos de toda maldad. ¿Sí o no? Esa es la diferencia. Nadie que diga, yo soy hermano y he hecho algo malo y me siento feliz. No, vos no has sido salvo del placer del pecado. Te gusta todavía, por eso hablas así. Tú y yo primero somos salvos del placer del pecado, porque antes te gustaba pecar. ¿Están entendiendo, hermanos? Eso dice Proverbios 10:23, al insensato el hacer maldad es una diversión. Otra versión sería, hacer mal al tonto es un hobby, así sería. ¿Qué dice Proverbios 14:9? Los que les gusta pecar hasta se hacen la burla del pecado. Mire lo que dice, vamos a explicar, atento. Escrito está, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios, ¿de qué se mofan? Mofar es burlarse del pecado. Escucha, ¿dónde Cristo perdonó nuestros pecados? En la cruz. El que se burla del pecado se está burlando de Cristo, porque Cristo es quien canceló nuestras culpas. Primer punto, somos salvos del placer del pecado. ¿Estás consciente de esto? Ahora te puedes analizar lo que antes te gustaba, ahora odias o te sigue gustando. Ahí te vas a dar cuenta si has nacido de nuevo o no. Pasamos al segundo punto. Somos salvos de la pena del pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Eso desde dónde viene? Viene de Ezequiel 18:4. Toda alma es mía, la alma del Padre, del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Esa es la regla. La paga del pecado es muerte. El pecado no es gratis. Somos salvos de la pena del pecado. ¿Qué es pena? Culpa, paga, castigo. ¿Quién pagó tu castigo? ¿Quién? Díganlo fuerte, ¿quién? Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Eso dice Isaías 53, verso 5. Isaías 53, 5, fíjense en esta versión Biblia al día, vamos a ir al grano, dice lo siguiente. Lea. Escrito está, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sobre Él recayó, ¿qué cosa? La pena, el castigo, el precio de nuestra paz. O sea, hermanos, la figura es esto. El hombre peca y la ley dice debes morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién tenía que morir en la cruz? Tú y yo, y me estás mirando, tú también, todos. Pero Jesús se puso en medio para pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. El justo por los injustos. Entonces Cristo es quien pagó mi culpa, tu culpa en la cruz. Y si tú entiendes eso, hermano, si tú captas eso, no te va a gustar vivir como antes vivías. Ahora vas a tener temor, vas a tener reverencia al Señor. Cuando alguien no entiende eso, está viviendo como antes. Si antes bailaba en el mundo morenada y en la iglesia baila morenada, cuyahuada, todo eso, es que no ha entendido quién pagó su culpa. Porque si entendieras, tú no practicarías lo que antes practicabas. Porque se pagó un precio ahí. El justo por los injustos. La versión Palabra de Dios para Todos. Mire cómo traduce, lea. Escrito está, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Ahí está, ¿ve? Cristo es quien pagó tu culpa, mi culpa. Y a Él debemos respeto,
debemos honra, no debemos andar impíamente. ¿Están captando, hermanos? Número 3, somos salvos del poder del pecado. Hermanos, quiero decirles algo. El pecado tiene poder, tiene tanto poder que esclaviza al pecador. Por eso Jesucristo dijo, el que practica pecado es esclavo del pecado. ¿Quién nos puede, hermano, ahora libertad del poder del pecado? Solo aquel que tiene todo el poder. ¿Y quién es? Jesucristo. No hay otro. Entonces, tercero, Jesucristo nos libertó del poder esclavizador del pecado. Un ratito miren aquí adelante, atiendan, ya estoy finalizando, escuchen. Jesucristo en el momento de la salvación dio un hachazo a la raíz del pecado en nuestro ser. Y todos los días que pasan hasta que Cristo vuelva, se va secando esa vieja naturaleza y Pablo nos dice, despojaos del viejo hombre. A eso se debe sus mandamientos en la Biblia. Mortifiquen la carne por el espíritu o hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Dios nos salvó del poder del pecado? Sí, pero algunas sobritas todavía en nuestro ser quedan y en algún momento reviven. Hay ocasiones en que nos acosan, nos fastidian. El pecado es tan astuto que Pablo en Romanos lo personifica con el pronombre él, con acento. El pecado te puede convencer, hazlo, la mayoría lo hace, ¿por qué te prohíbes? Solo Cristo del poder del pecado nos puede libertar, porque Él tiene todo el poder. ¿Entienden, hermanos? Ahora que vivo en la vida cristiana, entendiendo que en alguna parte de mi ser hay sobras de pecado, eso debe ser la etapa de la santificación. Y en la etapa de la santificación hay que hacer morir lo terrenal. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en ustedes, en vosotros. Y una lista levanta Pablo. A ver, vamos a escuchar Colosenses 3:5. ¿Qué dice? Escrito está, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir, hermano, haced morir, ¿qué cosa? Lo terrenal. ¿En dónde? Todavía está en nosotros. La orden es, mortifica la carne, entierra ese pecado, o al revés, ese pecado a vos te va a enterrar. Eso es. Si alguien dice aquí, soy cristiano, y no está mortificando su pecado, podemos sospechar que no ha nacido de nuevo, porque el cristiano, por todos los medios, va a tratar de mortificar ese pecado. ¿Cuál puede ser? Fornicación, malos deseos, pasiones desordenadas, impurezas, avaricia, la cual es idolatría. Cuidado con esas cosas, hermano. Cuidado. Tu deber, mi deber es dar muerte a eso. ¿Y cómo se da muerte? Romanos 8:13. Si vivís por la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la carne en ustedes, viviréis, dice Pablo. Romanos 8:13. Mire lo que dice. Lea. Escrito está, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ajá. Por el Espíritu Santo hay que dar muerte al pecado en nosotros. Y escuche esto, ¿y el Espíritu Santo qué cosa utiliza? ¿Sueños? ¿Visiones? No, la Escritura. La palabra de Dios es la que hace cirugía y extirpe el pecado en nuestro ser. Duele, sí, pero es para nuestro bien, porque nos está sacando lo malo. ¿Está bien, hermanos? Tercer punto, somos salvos de la esclavitud del pecado. Cuarto punto, tiene que ver con el futuro. Somos salvos de la presencia del pecado. Efesios 5:27. Cristo ante el Padre presentará una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero antes de que suceda eso, tiene que haber una glorificación en nuestros cuerpos. A eso se llama ser salvos de la presencia del pecado. Efesios 5:27, mire lo que dice. Escrito está, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuándo va a ocurrir esto?
Cuando Cristo venga a recoger a su iglesia en el arrebatamiento, sí, nos va a presentar en la eternidad una iglesia, ¿cómo? Perfecta. Mientras tanto, estamos siendo perfeccionados. Esta iglesia es sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mientras busca Romanos 13, 11 al 14, escuche lo que voy a decir. Présteme atención, por favor. Un ratito présteme su miradita a este lado, escuche. ¿Cuántos de nosotros todavía, sabiendo esto, tenemos que esperar más el regreso de Cristo? Mire, escuche, a los que están mirando, si estás enfermo, o aquí alguien esté enfermo, no necesitas un falso maestro que venga y te lo ore, haga un show ungiéndote con aceite, no, nada de eso. ¿Qué necesitas? Necesitas esto. Si te duele la espalda, la cabeza, te duele tu cuerpo, tus huesos, ese dolor en tu cuerpo debe hacerte anhelar más el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo regrese, sonará la trompeta, y esa trompeta totalmente nuestro cuerpo nunca más volverá a sentir dolor, enfermedad, lágrima, llanto, tristeza, nunca más. Si te duele tu espalda, algunos han aprendido a convivir con el dolor. Les duele la cabeza, la espalda, deberías fijarte. Si Cristo viniera en este momento, chao dolor de cabeza, chao dolor de espalda, chao dolor de pie, nunca más sentiré dolor, y eso es maravilloso. Esa es la última etapa de nuestra salvación, ser salvos de la presencia del pecado. ¿O quieren seguir con ese dolor en su cuerpo? No dicen nada, les debe gustar ese dolor en el cuerpo. Sí, a algunos les gusta, se friccionan con pomada la espalda, me duele pues, dice, y luego se desaparece. Ay caray, ya no hay dolor, mañana volverá, pues, dice. Es que han aprendido a convivir con el dolor. Pero los que esperamos a Cristo, dolor de cabeza, dolor de ojo, dolor de pie, de cuerpo, de espalda, de pulmón, Señor, ven pronto, porque cuando vengas, chao dolor, chao luchar contra la tentación, chao esta tierra, seremos glorificados y nunca más pelearemos contra el pecado ni sus tentaciones. Saber eso, hermano, a nuestro corazón trae esperanza. No vayas donde esos falsos profetas que te lo van a orar por una ofrenda, te van a hacer no, espera a Cristo donde estás, y desde tu cama o desde donde me estés mirando, levantando tu mano, dile: ven Señor Jesús, que te esperamos. Eso debe ser nuestro anhelo y deseo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye o el que está viendo, ven, y el que no es salvo, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí o no, hermanos? Gloria a Dios, glorifiquemos a Cristo con nuestros palmas. Esa es la última etapa de nuestra salvación. Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Mire lo que dice. Escrito está: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mira, Pablo dice, ahora está más cerca de cuando creímos. Siga leyendo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Y cómo tiene que andar el cristiano? Escuche esto. Andemos, dice. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne. ¿Cómo debemos andar? No en glotonerías. Algunas iglesias más se están ocupando de sus kermeses. Y estudiar la Biblia no hay nada. A la hermana le hacen congregar con el cucharón, la olla, el sartén, pero Biblia cero. En la semana por su radio están pidiendo latitas de leche Gloria, chuño, palabra de Dios, cero. No anden en glotonerías, dice la Biblia. No anden en pasiones desordenadas, no anden en borracheras. Algunos en sus iglesias practican borrachera espiritual, ¿no ve? Este es el bar de Joel, dice, ¿no? Así hablan ellos. Basta de eso, porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Vístanse de las armas de luz,
vístanse de Jesucristo, no anden desnudos como la iglesia de la Odisea. Eso dice Pablo. Hermanos, somos salvos 4 veces, salvados 4 veces, salvos del placer del pecado, salvos de la pena del pecado. ¿Qué más era luego 8? Salvos del poder del pecado. Y este último, cuando Cristo venga, suene la trompeta, somos salvos de la presencia del pecado. Por tanto, los falsos maestros no son salvos. ¿Y qué libertad pueden ofrecer? Si lo que ofrecen no es libertad, es libertinaje. Por eso dice Pedro, para terminar, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Fíjese bien, amigo televidente y los que están aquí, ¿quiénes son los que prometen libertad y en qué condiciones están los que prometen libertad? De mi parte, un gusto haber explicado este verso, 2 Pedro 2:19. Hasta una siguiente emisión. Maranata, Cristo viene. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la siguiente. Como cristiano, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. ¿Y cómo vas a agradar? Conociendo su voluntad a través de su palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Dios te quiere dar una casa que te lo va a pagar si debes en el banco. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Predicador que no advierte al pueblo del peligro, tal vez Cristo no lo llamó. La Biblia nos manda a contender por la fe. En defensa de la fe.